3. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este maravilloso espacio de historias para permitirnos cuestionar, sentir y crear. Hoy otra invitada muy especial nuevamente de Perú. Creo que todas las de Perú las invité de primeras, estoy viendo últimamente. Y para mí es un honor porque también, al igual que las anteriores invitadas, tuve la oportunidad de conocerla el año pasado, una hermosa mujer con un hogar hermoso, unos hijos preciosos y un propósito muy lindo del cual también nos va a compartir aquí. Si es la primera vez que estás por mi canal, recuerda que mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz. Vivo como nómada ecodigital junto a mi unión consciente, quienes son mi esposo y mis 2 hijos. Estamos a punto de retomar la gira nómada por los Andes mágicos, nuevamente hacia el sur de América, en este caso, más hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Así que será maravilloso coincidir contigo si estás en esta ruta y poder tener una entrevista ya en persona como tal, en físico. Parte de mi misión es inspirarte a tomar acción con lo que tú ya tienes en tus manos y en tu corazón, y por ello tengo esta maravillosa invitada el día de hoy que nos va a compartir parte de esa historia que nos va a hacer cuestionarnos, sentir y crear, porque definitivamente todas las historias hacen que nos cuestionemos algo en nuestras vidas y que genere una chispa de un destello de luz en nuestro proceso. Así que mi Elida hermosa, cuéntanos de dónde eres. ¿Quién era esa Élida de niña y qué te permitiste cuestionarte que te ha traído hasta aquí al día de hoy? Bueno, Lili, de verdad yo primeramente quiero agradecerte por la invitación, porque el hecho de conocerte en persona como que a mí me hizo cambiar un montón, porque me hiciste unas preguntas súper poderosas, diría yo, que en todo el camino que yo venía a casa venía cuestionándome así tal como es, ¿no? Y allá les voy a contar ya. Mi nombre es, como les dije, Elida Sánchez, yo soy de Santo Toribio, Ancash, Perú. Soy mamá de 2 hermosos hijos, también estudié en la universidad, estudié ciencias políticas y actualmente ahorita estoy creando un sueño que es crear también una fundación para apoyar a esas personas, ¿no? Que han perdido su inocencia de muy jóvenes y de una manera muy, digamos que muy cuestionable. Pero justamente eso es lo que ahorita me está haciendo crecer más. ¿Y qué más les puedo decir de mí? También soy escritora bestseller, triple bestseller, que eso también fue un momento muy bonito de todas, en realidad, porque escribimos 29 personas, donde que nos llevaron a lo más profundo de nosotros, escribir de nuestra infancia, qué cosa es lo que nosotros hacíamos de niñas, ¿no? Y volver a la infancia, de verdad que es como volver a recordar toda esa niñez que tú viviste. Y si en ese momento tú no lo valoraste, empiezas a valorarlo cuando lo recuerdas, cuando dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces ni siquiera nos hacemos esa pregunta porque nosotros simplemente vivimos casi en automático y pasa y nunca te sientas y haces un alto y empiezas a recordar todo lo bueno que era vivir cuando eras pequeño. Y eso es lo que me está pasando ahora, porque ahora también ya empecé a dar mentorías de escritura, también soy mentora de lectura, que también eso fue un dolor que en el colegio nunca me gustaba casi leer, ni no sé las tareas, yo era esa chica relajada que solamente pensaba en las vacaciones y en el recreo, ¿no? En el recreo, que eso era la parte más divertida, cuando decían, ¿qué es lo que más te gusta del colegio? El recreo. Y entonces cuando yo llego a la universidad me daban para leer un montón de libros y los exámenes eran de libros tremendos y el examen duraba 2 horas. Y yo que iba a leer en 2 horas tanta cosa. Y no, entonces eso siempre decía, yo tengo que aprender a leer rápido, a leer rápido. Cuando estaba en la universidad se dio una oportunidad de aprender a leer, pero el costo era demasiado, era muy elevado. Entonces no pude hacerlo. Pero como dice, la vida te da una segunda oportunidad. Estaba un día viendo mi pasión más bonita, porque era ver televisión. Y entonces, cuando estaba viendo tele, empezó a salir un mensajito que decía, aprende a leer rápido en un poco tiempo. Y yo decía, ¿será posible eso? Y entonces yo dije, voy a mandar el mensaje por si acaso, ¿no? Total, pues vale la pena soñar. Y mandé el mensaje y me olvidé. Después de 3 meses se contactaron conmigo.
señora, usted ha mandado un mensaje que le vamos a hacer un descuento, que no sé qué, no sé cuánto. Ya, entonces yo dije, ya, yo voy a aprender. Y ya me dio toda la entrevista, hizo todo ya, y entonces agarró y me dijo, ya. Y yo, encantada, pues no le pregunté del costo, ¿no? Y cuando me dice el costo, me dice como $5,000. Y yo, ¿qué? Y entonces me dice, ¿Dólares o pero soles? dólares, Ah, dólares. Entonces, cuando me dijo así, yo, ay, entonces me dice, tranquila señora, relájese, porque como usted ha aplicado a mandar el mensaje, le damos un 50% de descuento. Igual, eran $2,500. Y yo, Dios mío, y en ese momento, no, pero yo quiero. Eso es cuando te entra una terquedad, ¿no? Y en ese momento estaba la época del COVID, del COVID y todos estábamos encerrados y todo. Y mi esposo me decía, pero es muy caro, ¿cómo vas a pagar eso? Y yo le digo, ¿y si me muero mañana? Mi sueño no lo voy a cumplir. Y entonces yo estaba en eso y después dije, ya no tengo hijos, tengo tantas cosas que hacer, ya voy a pasar eso. Y no lo pasé y hubo una oportunidad donde que me llegó otro mensaje al día siguiente y me dice, señora, quiero contactarme con usted porque hay otra persona más que van a entrar dos. Y si que usted entran dos, me pagan o sea, los $2,500 entre las dos. Ah, yo no sé, yo dije, esto de acá no me la pierdo. Y agarré y entré al programa. Y sí, o sea, era bastante retante y yo entendí ahí porque yo no aprendí a leer rápido, porque a veces nos dan técnicas en el colegio que no te ayudan. Y por lo menos yo estudié en colegio nacional y en provincia. Y en provincia los profesores que me tocaron no iban. O sea, yo cuando yo inicié el colegio, hasta sexto grado, éramos bastantes alumnos, éramos como 60. Pasamos al primer año de secundaria y solamente nos quedamos 30 de los 60. Y pasamos al segundo año de secundaria y quedamos 6. O sea, ¿qué pasó? 6, nada más. Entonces dijeron, no, para 6 personas no podemos abrir un grado, ¿no? Entonces, ya de ahí ya venía ya la deficiencia de ya no, pues no, entonces nos dijeron ya, vamos a enseñarle gratuito, no le vamos a pagar a los profesores, pero ustedes van a aprender así, ya. Pero como no les pagaban, entonces ellos no venían. Y agarró, entonces, ya el próximo año peor ya no era cero, no abrieron el colegio. Y me tocó ir a otro colegio, y en ese colegio eran 2 grados, 2 salones. Imagínate, yo venía con una educación ya así baja, llego al otro colegio donde que era mucho más competitivo y encima como éramos de otro distrito, acá Lili conoce ya mi distrito y parece como dice, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y entre distritos era una rivalidad. Y cuando tú venías del otro distrito, te decían, ahí vienen los monos, ahí vienen los monos. Y yo, ¿a ¿qué cuál fuiste a monos? estudiar? Yo fui ¿Fuiste al de colegio Santo Toribio a cuál? al, en el Santo Toribio, estudié en el Víctor Flores. Ok. Que fue donde Y estuvimos, de, creo, con Carito. sí, lo que están de rojitos, en ese tiempo Ajá, éramos sí. plomitos. Y de ahí me fui a otro colegio que está casi a la entrada, que es el Colegio Santa Isabel. Del siguiente distrito. Sí, ahí, entonces ahí cuando fuimos, éramos 3 chicas, ¿ya? Entonces por esa parte como que era un poco más complicado porque una de mis compañeras era bien bonita, o sea, parecía una muñequita, una Barbie parecía. Entonces, como nos empezaban a fastidiar que vienen los monos, que no sé qué y no sé cuándo, ya empezamos a marcar territorio. Y como los chicos le querían cortejar a mi amiga, entonces, no, nos has dicho mono, no te vamos a hacer caso. Entonces, como que ahí empezó la guerra, ¿no? Ya, si quieres hacernos caso, nos respetas primero. Y ya, y como nos hicimos respetar, pero desde ahí, mira, yo terminé el colegio de ahí y yo no sabía qué cosa quería estudiar, porque, o sea, chivola, no sabía eso. Y llego acá a Lima y mi mamá allá decía, no, si es que las creencias que uno te marcan, dicen, si es que tú no estudias, o sea, no valen nada. La gente que no estudia, no, ya no sirve, que no sé qué, como que decir, tú tienes que estudiar porque tienes que estudiar, porque tienes que tener una carrera y esto que lo otro. Y entonces yo decía, ¿ahora qué estudio? Y por ahí me llamaba la atención la medicina. Pero cuando llego acá me tocó estar como asistente de un odontólogo.
Y cuando yo voy y empiezo a asistir todo ahí, veo la sangre que sale. Ay, yo quería salir corriendo de ahí. No, dije, no, acá no es. Entonces, lo que sí sabía que no quería estudiar medicina. ¿Y ahora qué? Porque me estaba preparando. Yo decía, ¿y ahora qué quiero? En mi cabeza pasaba un montón de cosas. Decía, me gusta la historia, yo quiero ser historiadora entonces. Ya, porque me sabía toda la historia del Perú, me la sabía. Después dije, no, yo quiero ser abogada. Total, quería un montón de cosas. Postulé para derecho a la Universidad Nacional de San Marcos, pero si es que tú hacías preguntas que no sabías, contestabas, te quitaban puntos. Entonces, cuando a mí me quitan puntos, yo ya había ingresado ya, pero porque marqué mal, me quitaron puntos y me quedé por 2,5, que vendría a ser casi ni siquiera una pregunta. Ahí te estabas Ay, lloré. postulando a Universidad Nacional, o sea, no privada, sino del Estado. No, no, yo nunca en esa época ni siquiera pensaba en una universidad privada porque yo no tenía recursos. Sí, Entonces, lo así yo pregunto porque sé decía, que tus padres, pues ustedes vienen de un origen totalmente campesino, bueno, en la chacra le llaman allá, donde no eran de sí. personas adineradas pues precisamente. No, mi papá nos dijo que desde que ya cumplieron su secundaria y nos dijo, hasta aquí les ha ayudado y si es que ustedes quieren ser algo en la vida, va a depender de ustedes, porque yo ya no puedo ayudarles. Hasta aquí fue mi ayuda. A todas nos repitió lo mismo. Nosotros somos 8 hermanos, somos 7 mujeres. Y entonces, ya desde ahí, entonces ya cuando uno llegaba acá a Lima tenía que estudiar y trabajar a la vez. Entonces ya dependía de cada uno, ya si quería salir o no. Entonces yo ya tenía una hermana que estaba en la universidad, estaba en la San Marcos, ella es nutricionista. Y tenía a mi hermano, pero mi hermano ya tuvo su hijito y estaba ahí. Entonces yo me quedé con mi hermana, la otra me dice, no, tú tienes que estudiar y me buscó para estudiar en becas así. Y entonces me dijo, mira, no hay plata para que tú puedas ir a una privada. Así es que si tú quieres estudiar, me vas a estudiar en algo público. Y si no, ya pues es lo que hay. Y acá para ingresar a una universidad pública no es fácil. O sea, la competencia en aquella época cuando yo postulé era de 500 entraba uno, o de repente un poco más. Y entonces no es fácil. O sea, si son casi 50.000 postulantes para, no sé, pues 18.000 vacantes, puede ser, o un poco mucho menos. Entonces la competencia es fuerte. Y bueno, en esa época mi foco era solamente ingresar a la universidad. Y después cuando no ingresé a la San Marcos me fui y llego a la casa de mi hermana y estaba mi sobrinito ahí, mi hermana también, pues, ¿no? Y hay una canción que cantan ellos. Y como yo siempre estudiaba, mi sobrinito, yo llego llorando que no he estudiado, no he ingresado. Y agarra sus tambores, que en esa época eran sus ollas, sus sartenes y así. Y empieza y dice, empieza a cantar tanto tiempo de estudiante, qué cosa no más aprendiste. Ay, yo me quería morir, yo quería agarrar del pescuezo y hacerle así, pues, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? No, ese día agarré mis cosas y me fui de la casa, porque no, dije, no puedo soportar tanto que, o sea, yo me he esforzado, sabía que me había esforzado y que ya no haya ingresado, ya era cuestión de esto. Y yo decía, Diosito, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué no me ayudas? Y así, ¿no? Entonces me voy y me quedo a la casa de una amiga. Entonces me dice, Elia, pero no es la única universidad, hay otras. ¿Por qué no averiguas en otra? Y así. Y ese mismo año postulé a la otra universidad. Y en esa universidad agarré la carrera de ciencias políticas. Y ahora, cuando agarré la carrera de ciencias políticas, era la facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Era una confusión porque todo el mundo me festejaba diciendo que yo había ingresado a Derecho. Y yo no había ingresado a Derecho. Yo había ingresado a Ciencias Políticas. Y decía, ¿Ciencias Políticas? ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, es una carrera que no es muy común y es la única en el Perú casi. Ah, no, ya después de ella se crearon dos, ahí en provincia hay dos más. Y son pocas, o sea, no Sí, están, acá en Colombia ahorita. tampoco lo era mucho, pero ya hoy en día es muy común. Yo tengo muchas amigas que sus hijos estudian ciencias políticas hoy en día. Yo creo que el mismo, como dice, la misma sociedad ya lo requiere,
por el tipo de gobernantes que tenemos, porque eh, estudiar la carrera de ciencias políticas es estudiar cómo está todo el sistema de gobierno, tanto a nivel mayor y nivel menor. Entonces, si es que una persona que llega a ocupar algún cargo, ya va a saber qué hacer. Y cuando decía mi profesor, que me acuerdo que decía, tú tomas una decisión y te equivocas, un médico mata a uno, me dice, mata a uno porque se equivoca y a ese uno mató. Pero si tú te equivocas, me vas a matar a millones, no solamente a uno. O sea, míralo así, como eso. Y entonces, como que nos hacía reflexionar un poco más, ¿no? Y yo quería, dije, no, yo voy a postular ahí y luego me voy a cambiar a derecho. Pero no lo hice, no lo hice porque la carrera en sí era bonita y cuando yo estuve en la universidad sí practiqué bastante la parte política. Ya empecé a andar más a pueblitos, a ver las necesidades de las personas, a contar, a que ellos mismos te cuenten, ¿no? ¿Cuál es el problema principal y qué cosa es lo que esperan de sus gobernantes? Y para mí fue algo muy satisfactorio porque esa carrera me llevó a también a ser parte de muy activa en mi pueblo. Yo en mi pueblo era secretaria general, pero me decían el alcalde. ¿Por qué? Porque las decisiones las tomaba yo y yo sí era drástica. Puedo decir que en esa parte sí era drástica porque si es que yo quería cumplir algo, yo lo hacía. No me importaba contra quién quería irme, pero me fui. En mi pueblo es un pueblo muy conservador y yo fui y dije, vamos a hacer un matrimonio masivo, comunitario. Uy, los primeros que empezaron a cuestionarme fue mi familia. Me acuerdo que mi hermana le dije, ya pues tú me tienes que apoyar en mi locura, porque era una locura hacer algo así en un pueblo tan conservador que no hacen esas cosas. Y mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a casar como borregos. Y yo, y ahora si no se quiere casar como borrego uno, el otro, ¿qué pensará? ¿No? Ya vienen tus creencias ahí. ¿Y ahora qué hago? Faltaba una semana porque lo hice como un aniversario, una semana y no tenía ni una pareja que se quisiera casar así, de esa modalidad. Y entonces empecé así más y una señora agarra y me dice, señorita, me dice, yo he escuchado por la radio que van a hacer este matrimonio y yo quisiera ver cómo es. Ay, te juro que a esa señora agarré, la traje, señora, ya vamos a verle cómo es esto. Y le inscribí todo, le saqué sus papeles, todo. Y después esa señora creo que le había comentado a otra señora más. Al final llegué a tener 10 parejas que se casaron, 10. Uy, para mí fue una alegría total esa vez para que se casen. Hasta fui madrina de matrimonio. El día del matrimonio empezó toda la ceremonia bien bonita. Tanto habrá sido la emoción de las personas que a uno de las parejas le agarró calambre al momento de decir si acepta o no acepta a la esposa. Yo, yo no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al señor? Y estaba, ay, el señor, y lo sacaron, pues no, así cuando estaba. Y después pasamos al otro ambiente, porque solamente era ahí la parte religiosa y la parte civil era en otro ambiente. Y después de eso iban a tener un festejo con orquesta, con todo. Cuando terminó todo eso, yo me sentí muy, muy feliz porque varias personas de las parejas se acercaron y señorita, gracias porque ha sido una fiesta muy bonita. Y yo le dije, gracias a ustedes que han aceptado ser parte de mi locura, porque así. Y yo les dije, se acordarán de mí, que no va a haber otro acá como este, porque yo ya me había ganado muchos anticuerpos, anti esto, porque hacía lo que yo pensaba que era mejor para eso, y no me ponía límites. Y si es que tenía que hacerlo yo sola, lo tenía que hacer, y así lo hice. ¿Y qué me gané? Que me despidieran. Me Y ya habías despidieron. terminado tu carrera. Terminaste tu No, yo carrera ya y te había fuiste a terminado. ejercer allá a tu pueblo, Santo Toribio. Sí, sí, sí. O sea, llegué ahí por cuestiones de salud, llegué, pero estuve un año allá, un año, pero yo digo que ese año me sirvió porque acá para sacar el título te piden que hagas una tesis. Y entonces yo me fui con bachiller allá y volví y con todo lo que me había pasado porque me cargué una vacancia de alcaldes y de regidores. Ese fue mi tema, o sea, mi dolor que fue en Santo Toribio porque lloré, lloré, lloré porque me votaron de tal manera que no quisiera que a nadie le votaran así.
llorado tanto y decía, no quiero volver a Santo Toribio nunca más, por mí que no sé qué o algo así, ¿no? Y entonces me llegó a Calima y mi profesor, yo le digo, profesor, quiero sacar mi título. Ya está bien, vamos a hacer tu tesis y armamos todo esto. Armé 3 tesis, de las cuales 2 no pude sustentar porque me faltaba mucha información y me dijo algo que tú hayas vivido, algo que lo sepas. Y yo dije, ya, vacancia de alcaldes y regidores. Y con ese tema me saqué mi título. O sea, las cosas no pasan porque tienen que, no, las cosas siempre al final te dan buenos resultados. Si es que las sabes aprovechar, si no, Claro, también no. depende de donde las veas. ¿Y por qué te despidieron allá de Santo Toribio? ¿Cuál era el argumento de los políticos de allá? Pues si se puede contar aquí, ¿no? No, mira, ¿por qué me despiden? Porque todas maneras, o sea, no podemos cerrar los ojitos, había un sistema de corrupción, ¿ya? Entonces, dentro de eso, las firmas para que pasen los pagos, mi firma valía, yo era funcionaria pública. Y a mí no me cuadraba, pues, o sea, yo decía, no, esto no va, esto de acá no procede, está muy alzado y esto que sí, entonces empecé a retener los pagos. Me cambias y te paso, me cambias y te paso. Y ese fue lo que me sacaron, porque no, esto, pero tampoco di mi brazo a torcer, o sea, yo dije, no, o sea, conmigo no, o sea, es un pueblo chiquito, Lili, tú lo conoces, un Sí, es pueblo súper chiquito. pequeño. Ajá, en un pueblo chiquito, hacer esas cosas para mí no era, o sea, yo fui por amor a mi pueblo porque quería que cambie. Y yo hoy día he estado viendo allá la corrida de toros, ese toril que hicimos, yo estuve ahí, yo lo mandé a hacer. La gente no quería ni siquiera cargar el toril para ir a armarlo, ¿no? Pero no me importó, yo agarré, mandé, por favor, vamos a hacerlo. Y después de cuánto tiempo hoy día me puse a ver y me dio ganas hasta de llorar. Yo decía, ¿cómo la gente no apreció en su momento lo que hacíamos? Y yo no pensaba en chiquito, o sea, nunca mi mentalidad no era pensar en chiquito, pensaba en algo grande y donde que la gente se podía beneficiar. Así, creé también, cuando estuvimos allá, creé las escuelas para los niños, para que vayan a estudiar vacacionales. Le poníamos todo, le poníamos cuadernos, le poníamos profesores y todo. Y así la gente no apreciaba, pero en ese momento yo estaba con otra conciencia, no tenía la conciencia que tengo ahora. Yo creo que ahora cuando ya me toque ir, porque de todas maneras hay una deuda pendiente allá, me toque ir, yo creo que ya tengo que ir con un poco más de sabiduría, porque en ese tiempo yo creo que actué de una manera más soberbia, decirle yo, porque, o sea, no, yo decía, no lo quieren que yo lo haga, está bien, no voy a hacer lo que ellos quieren que vaya, o sea, que no, yo sí lo voy a hacer, porque lo voy a hacer, mi terquedad va a valer, y así, ¿no? Pero yo creo que si es que ahora voy con una mentalidad distinta, de repente no quieren que haga, pero buscar los medios, ¿no? Donde que no sea tan drástico como lo hacía en esa época. Pero yo sé que va a haber la oportunidad, Lili. Y qué lindo que lo reconoces en este momento porque eso es una evolución grandísima la que vas a tener al llegar allá, como dices tú, con otra conciencia y reconociendo que ya pues vas a hacerlo de otras maneras, que igual en su momento pues fue lo que ofreciste, lo que tenías. Y es un pueblito que realmente, bueno, acá en Colombia hay muchísimos, obviamente también. Acá más, cuando son de ese tamaño se conocen más como corregimientos, realmente. Acá para que sea pueblo es un poco más grande, pero igual tiene bastantes habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Santo Toribio hoy en día? Ahorita tienen 1.200 aproximadamente. Imagínate, o sea, y más que todos son campesinos, me imagino, o sea, son de las tierras de afuera, porque en sí el casco urbano no es tan grande, pero sí hay muchas familias que están en las chacras, ¿no? Y lo que pasa es que allá el sistema de consumo es autoconsumo, o sea, ellos tienen que sembrar la chacra para poder consumir. Ujú. Pero también ahí va otro que estoy en desacuerdo también, porque a veces se les ayuda mucho a la gente. El gobierno a veces manda mucha ayuda a la gente. ¿Y qué cosa es lo que ha logrado con eso? Que la gente ya no quiera sembrar las chacras, ya no quiera sembrar y solamente estén esperando del gobierno, que les llegue su fin de mes y eso. Y también ha cambiado bastante porque cuando yo era niña todavía pasteaba las chacras, iba a los animalitos, todo eso. Y ahora yo como estoy también escribiendo mi historia,
Entonces me he tenido que remontar a mi niñez y recordar, ¿no? O sea, recordar que en ese tiempo nosotros criábamos vacas, chanchos, ovejas, todo, y todo era criado en el cerro, ahí nos íbamos a pastar. Pero ahora, hoy en día, nadie va a pastear. Los niños de ahora es totalmente diferente, ¿no? Y choca porque nosotros a veces, yo tengo hijos ahora, y mis hijos ahora están más en la época de la tecnología, de esto que lo otro, así. Ya que van a pensar en animales, nada, eso déjenlo para otras personas. Lo mismo que piensan acá mis hijos, lo mismo que piensan los niños de allá. Y allá están, yo diría que más a la moda. ¿Por qué? Porque al menos acá estamos atrás, atrás, atrás de ellos, sabiendo qué cosas están viendo, qué no están viendo. En cambio, allá no, porque allá dice, mamá, me voy a la borrega. Ay, ve tú si se va a la borrega. Está bien aplastado con su celular y viendo todo eso. Y la borrega, lo que iba a hacer, de repente, pasado unas 2 horas, 5 minutos. Y ya, pues, ¿no? Y es algo que no lo puedes controlar, allá es libre. Y no es como acá, que acá lo tienes y estás viendo en qué momento va a ser o vamos a cambiar de actividad. Pero no, allá es distinto. Pero son tiempos que tenemos que aceptarlo, los cambios, y ver la forma de qué forma de repente podemos hacer que esas personas avancen, ¿no? Porque si es que nosotros queremos, como yo le decía a mis hermanas, le decíamos, no, pero antes era así, hay que aceptar que ha cambiado todo, hay que buscarlos la forma de cómo llegar a ellos con lo que tenemos ahora, porque no lo vamos a volver al pasado, obviamente. Nuestra emoción, nuestro corazoncito quiere que regrese a la antigüedad, pero no va a poder ser, todo va cambiando. Sí, yo creo que todo depende de los padres, porque en este caso los hijos son el resultado de lo que ven en los padres. Entonces, yo crecí en un pueblo también y yo realmente crecí con mis papás, siempre estuve con ellos y de hecho así he educado a mis hijos donde van, van conmigo hoy en día, precisamente por eso vivimos como vivimos y por eso yo le hablo a los padres, a mí me gusta hablarle a los adultos, a mí no me gusta hablarle a los niños porque yo siento que el cambio está en los padres, no en los niños, porque finalmente los niños lo que hacen es lo que ven en sus casas. Créeme que un hijo que crece viendo a su padre cultivando y se lo lleva para que mire, pues de alguna manera aprende, pero como tú dices, ya están esperando algo del gobierno y descuidan sus tierras y bueno, eso es el pan de cada día en todo lado, yo creo que en la mayoría de países de Sudamérica y no sé si el resto del mundo, pero bueno, aquí lo que hay que destacar, o por lo menos de mi parte, es tu convicción, realmente una persona que tenga convicción y yo siempre estoy compartiendo en mis videos y es escucha tu corazón y haz lo que tú quieres, o sea, realmente lo que te apasione y da la batalla por tus ideales, o sea, si damos la batalla por pelear por una normativa de un estado que muchas veces nada tiene que ver con nuestros sueños, ¿por qué no lo hacemos con nosotros? Nos dejamos como en último lugar y esa es como mi invitación y creo que tú eres un claro ejemplo de ello, de estar ahí con tu convicción, con tu criterio propio y sacarlo adelante, cometiendo errores como siempre. O sea, en todo lo que decidamos vamos a cometer errores porque no nacemos expertos en nada, pero sí lo vamos a mejorar en el camino, como muy bien lo decías. Entonces sí valoro muchísimo tu tiempo, tu compartir, de verdad que es una gran reflexión. Elida lo dice modestamente, pero realmente ella viene de un pueblito supremamente pequeño, de una casa muy amorosa, pero pues de muchos hermanos y donde les tocaba literalmente trabajar a ustedes desde chiquitas ayudándole a sus padres en la finca, todo, y aún así te vienes a la ciudad, a Lima, sacas una carrera profesional adelante solita y pues todo eso. A veces nos limitamos que porque crecimos en el campo, que porque yo no tuve recursos, y tú no tenías nada de recursos y aún así creaste todo lo que has logrado al día de hoy, ya tienes tu libro. Acá abajo voy a dejar las redes sociales de Elida, tanto su Instagram como su Facebook. No sé por dónde estás compartiendo mayormente lo de tu libro. Bueno, Lili, yo del libro estoy compartiendo más que todo en la fundación. También soy Ujú. parte, como le dije, de la fundación. En el libro ahí, si es que alguien lo quiere adquirir, el libro, el libro está en la venta en Amazon. Ahorita está en versión Kindle, ya próximamente en versión física. Pero entren a Amazon nada más y busquen Tesoros de Almas Imparables. Ahí van a encontrar historia de mujeres de la infancia. En realidad, Lili, ese libro es muy bonito. Ya me he leído todas las historias y la parte de la portada, yo creo que ahí se ve bastante sanación. El hecho de escribir hace que tú sanes y a veces no lo tienes claro qué heridas tienes del pasado. Y yo ni siquiera tenía claro la herida que tenía del abandono. ¿Y por parte de quién? Por parte de mis hermanas. Y yo en ese libro
pude, ni siquiera con mi historia, y con la historia de otra amiga, cuando su hermana se casó, ¿ya? Su hermana se casó y ella se quedó solita y ella ha relatado esa parte donde que le dolió que la dejara su hermana. Y me hizo recordar también del matrimonio de mis hermanas, que yo también, o sea, yo también lloré porque se casaron, hice mi berrinche y todo. Así como esas historias, también hay otras, y de verdad cada historia es única. Ese libro yo sí se lo recomiendo, porque no porque yo lo haya escrito, sino porque hay unas historias muy valiosas y son historias reales, de mujeres reales. ¿Y qué más les puedo decir? Qué Eso, lindo, Lili. Elida. Bueno, ya tienen la recomendación súper amplia y ya sobre ti como tal, sobre tu marca personal, pues está tu Instagram y donde te pueden contactar también, ¿verdad? Y tu Facebook. Sí, Elida Sánchez por Instagram y por Facebook también, Elida Sánchez. Ya próximamente a ser un poco más activa en mis redes también. Yo, el hecho de ser mamá, Lili, de verdad que yo te admiro un montón porque has tomado esa decisión de educar a tus hijos y como quien dice, la parte del colegio te quita bastante tiempo también y como que te va a limitar ciertas cosas porque hay que cumplir cierta normatividad, pero yo creo que yo en un momento cuando te conocí, yo decía, no, yo voy a sacar a mis hijitos del colegio ya, y no, y esto, y así, y me metí ese chip, dice, no, lo voy a sacar ya. Ay, cuando intenté sacar una semana, a ver si los aguantaba acá, pues no los aguantaba. Así es que hay que tener mucha, o sea, primero yo creo que hay que trabajar en nosotros mismos. Si nosotros ya estamos ya preparados para dar ese gran paso que ha dado Lili, ahí sí lo podemos hacer. Pero no, no como yo que quería ya al toque, no, las cosas son paso a paso, poco a poco, pero yo te admiro un montón, Lili, por lo que estás haciendo y por los grandes hijos que tienes, porque sí los conozco y cada día me sorprende más y más y más. Tan bella, mi Elida, y creo que por eso soy clarísima en la invitación. O sea, gracias por tus palabras, por tus lindos deseos. Y yo siempre he sido muy clara en mis redes sociales y en mis videos y sueno muy fuerte porque hablo muy directo, pero es que es la verdad, esto no es para todo el mundo, definitivamente. O sea, de hecho, mi propia hermana, cuando vino a mirar cómo yo lo hacía, y yo le decía, mira, hay este abanico de posibilidades, tú puedes hacerlo de manera virtual, escolarización a través de la virtualidad desde casa y también puedes hacerlo desde el colegio y está bien si es que así lo sientes. O sea, tiene uno que tener un motor muy grande que a uno lo mueva y que el sueño sea mucho más grande de lo que uno ve y quiere para hacerlo porque no es fácil. O sea, de dos hijos, bueno, cuando es uno yo considero que es complejo, pero no tanto. Pero cuando ya va de dos en adelante es tremendo porque es que son dos niños casi de la misma edad chocando en todo, más la labor de esposa, bueno, todo lo que se le puede cruzar a uno de ama de casa, de mil cosas. Es complejo y no es para todo el mundo, definitivamente de ahí lo lindo de conectar con lo que cada quien quiere, lo mismo lo de vivir como nómada. O sea, hay gente que dice, yo ni loca vivo con tres mudas de ropa en una maleta, repitiéndome lo mismo siempre y a veces sin tener donde lavar la ropa y de lado a lado. O sea, eso es una vocación, eso es como una monja cuando decide enclaustrarse, estas monjas que viven enclaustradas todavía en los conventos, es una vocación. O sea, yo no me veo haciendo eso ni loca. Lo mismo dirá mucha gente del estilo de vida de uno, o sea, eso no es una moda. Realmente esto es algo que es una convicción, así como lo que tú haces por tu pueblo. Yo, por ejemplo, no me imagino haciendo eso en mi pueblo. Yo me muero de la vergüenza por allá haciendo todo eso. En cambio, tú tienes esa valentía de hacerlo y yo hago de otra manera. Entonces, es lo lindo de que somos distintos. Y si cada quien encontrara su valentía, su propósito y su convicción como la tuya o como la mía, pues todos estaríamos viviendo en amor y comunidad porque no estaríamos imitando modelos, sino estaríamos siendo nosotros mismos. Y creo que eso es lo que veo en ti, que estás siendo tú y que estás defendiendo esa convicción. Así que, mi Elida, cuéntanos tres ideas ya para finalizar que tú quieras dejarnos acá, esas ideas que le puedan servir a otras personas. En este caso hemos hablado más de ser como tal, en este caso tu perfil, digamos que público, porque sí estudiaste claramente esta carrera. ¿Qué le dirías a estas mujeres o a estos hombres que de pronto sienten ese miedo a crear esa convicción y a defenderla hasta el último momento? Bueno, Lili, en estos tiempos yo creo que lo más importante que uno tiene que valorar es el tiempo. El tiempo a veces que nosotros decimos, ya soy joven y tengo todo el tiempo del mundo. Y no es así. A veces lo más preciado que tenemos no lo sabemos valorar y nos sentamos en nuestros laureles ahí pensando que va a venir solo las cosas. Entonces,
Lo que yo sí le quisiera decir a todos los jóvenes, que empiecen por empezar a investigar en cualquier tema que les apasione. Yo creo que cuando uno empieza a investigar, se va a dar cuenta que conocer algo te va a llevar a una a otra cosita, y eso te va a despertar tu, como quien dice, tu curiosidad. Eso te va a llevar a crear cosas y eso de ahí te va a llevar a encontrar lo que realmente tú quieres. En cualquiera, ya sea para leer, ya sea para hacer alguna otra carrera, o de repente despiertan como Lili, que quieren ser libres, que eso de ahí es lo, como dice, la libertad de que todos quisiéramos, ¿no? Pero hay que estar preparados y la preparación se da día con día y son hábitos, unos hábitos que tú tienes que cumplir. Yo creo que tarde o temprano, como decían por ahí, y muchos autores lo dicen, porque dice, la disciplina tarde o temprano va a vencer a la inteligencia. Y si uno no tiene disciplina, no va a vencer nada, porque por ahí empieza. Si tú empiezas disciplinadamente cualquier cosa, y date cuenta nada más, todos los días despiértate tempranito y tómate un vaso de agua. Te apuesto que si tú no tienes esa disciplina, a los 3 días, ay, no tomé el agua, y así, por un vaso de agua nada más diario, y ahí te vas a dar cuenta si tienes o no tienes disciplina. Y uno hay que empezar a trabajar la disciplina. Con eso se inicia todo. Todos los cambios de hábitos se inician con la disciplina. Eso nomás, Lili. Dios proveerá, pero no cuando uno está quietico ahí en la cama esperando. Todo tiene que ver con la acción. Sí, el motor, la pasión y el empuje, pero la acción, el hábito que se genera definitivamente es por una acción repetitiva y que siempre es imperfecta al comienzo. Definitivamente, yo no he visto a nadie que a la primera le salga perfecto algo, sino que va mejorando con el tiempo. Así que eso es todo por este video, por esta maravillosa historia para permitirnos cuestionar, sentir y crear. Recuerda suscribirte al canal si es que conectas con este tipo de historias, si quieres compartirlas a otras personas, estás en toda tu libertad, y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen más información sobre este canal si es que te gusta o te conecta esta información. También recuerda atravesar tu desierto, recordar tu oasis, y lo más importante, después de recordar ese oasis, camina con pasos firmes hacia un universo ilimitado de posibilidades. Gracias, mi Eli de hermosa, y gracias a todos quienes han estado hasta este momento del video presentes. Compártenos acá en los comentarios también tu historia, parte de tu historia, si algo te tocó de la historia que nos compartió Elida, y también si quieres participar, con todo el amor del mundo nos puedes contactar por acá. Un abrazo para todos. Gracias, Elida hermosa.